¿Schopenhauer llamaría al Nuevo Testamento una obra de ficción? Un libro que moldeó civilizaciones, inspiró revoluciones y ha consolado a miles de millones de personas a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento, piedra angular de la fe cristiana, fuente de esperanza y guía moral para una parte significativa de la humanidad. Pero, ¿qué sucedería si bajo la mirada crítica de uno de los filósofos más provocadores de la historia, este texto sagrado fuera reducido a una elaborada obra de ficción? Arthur Schopenhauer, el filósofo pesimista del siglo XIX, cuestionó profundamente las bases de las religiones organizadas y desafió las narrativas que la sociedad aceptaba sin cuestionamiento. Es posible que este conjunto de escritos, considerado por muchos como la palabra misma de Dios, no sea más que una creación literaria con propósitos específicos. ¿Podría el Nuevo Testamento, bajo el análisis schopenhaueriano, revelar su naturaleza como una construcción humana diseñada para satisfacer necesidades psicológicas más que para transmitir verdades históricas? Te invito a sumergirte en esta provocación filosófica para entender cómo Schopenhauer analizaría los Evangelios, epístolas y el Apocalipsis. Un viaje intelectual que desafiará tus certezas, provocará incomodidad y, quizás, revelará una perspectiva inesperada sobre textos que durante siglos hemos creído conocer. El pesimismo filosófico y la desmitificación de los textos sagrados. ¿Quién fue realmente Arthur Schopenhauer y por qué su filosofía lo llevó a cuestionar tan radicalmente las narrativas religiosas establecidas? Nacido en 1788 en una familia acomodada de Danzig, actual Dansk, Polonia, Schopenhauer desarrolló una visión del mundo fundamentalmente pesimista que contradecía directamente las nociones optimistas dominantes en la filosofía europea de su tiempo. Para comprender su posible crítica al Nuevo Testamento, debemos primero entender su concepto central, la voluntad, will. ¿No es esta voluntad, fuerza ciega e irracional que impulsa toda la realidad, absolutamente incompatible con la imagen de un cosmos ordenado por un Dios amoroso? Para Schopenhauer, el universo no sigue un plan divino benevolente, sino que está dominado por un impulso ciego que genera un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. ¿Cómo podría entonces un filósofo con tal visión del mundo considerar los textos que proclaman un mensaje de salvación y esperanza? Schopenhauer veía las religiones como construcciones humanas diseñadas para proporcionar consuelo frente a la brutal realidad del sufrimiento. ¿No es acaso el cristianismo, con su promesa de vida eterna y redención, el ejemplo perfecto de lo que él llamaría un optimismo superficial que evade la verdadera naturaleza de la existencia? Su obra principal, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1819, establece que todo lo que percibimos es nuestra representación mental del mundo, Vorstellung, mientras que la esencia subyacente es esta voluntad universal. ¿No sugiere esto que los textos religiosos, incluido el Nuevo Testamento, son simplemente representaciones, interpretaciones humanas que reflejan más nuestras necesidades psicológicas que cualquier realidad trascendente? Para Schopenhauer, los textos sagrados deberían analizarse no como revelaciones divinas sino como productos culturales e históricos. ¿No es significativo que rechazara la idea de Dios como ser personal y creador, considerándola una proyección antropomórfica? Su visión de lo divino, cuando mucho, se acercaba más a un principio impersonal similar al concepto de nirvana budista. Esta perspectiva lo llevó a una apreciación inusual de las religiones orientales, particularmente el budismo y el hinduismo, por su reconocimiento del sufrimiento inherente a la existencia. ¿No es revelador que prefiriera estas tradiciones al cristianismo precisamente por su falta de optimismo ingenuo? Para él, la verdadera sabiduría comenzaba con el reconocimiento de la condición trágica de la vida, no con promesas de salvación mágica. Su crítica a la religión cristiana fue particularmente mordaz, considerándola una corrupción del mensaje original de renuncia ascética. ¿No es esta una observación penetrante? ¿Acaso el cristianismo institucionalizado no ha transformado sistemáticamente un mensaje de desprendimiento en un complejo sistema teológico que promete recompensas celestiales? La autoría disputada y la construcción narrativa del Nuevo Testamento. Si aplicamos la mirada schopenhaueriana al Nuevo Testamento, ¿qué descubrimos sobre su origen y composición? Los estudios críticos modernos han establecido que los evangelios no fueron escritos por testigos directos de los acontecimientos que narran.
Marcos, el más antiguo, fue compuesto aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús. Mateo y Lucas, escritos una década más tarde, utilizaron a Marcos como fuente principal, añadiendo y modificando elementos según sus propósitos teológicos. ¿No resulta sospechoso que textos que pretenden transmitir la verdad literal fueran escritos tanto tiempo después de los eventos? ¿Y no es aún más problemático que presenten diferencias sustanciales en sus relatos de acontecimientos supuestamente idénticos? La discrepancia en las genealogías de Jesús entre Mateo y Lucas, los diferentes relatos de la resurrección, las contradicciones sobre cuándo y cómo ocurrieron ciertos milagros. ¿No son todos estos indicios de una construcción narrativa más que un registro histórico fiel? Juan, el evangelio más tardío, escrito aproximadamente entre el 90 y 100 después de Cristo, presenta un Cristo completamente diferente al de los sinópticos, más filosófico, más divino desde el principio, pronunciando largos discursos en lugar de las parábolas características de los otros evangelios. ¿Cómo explicar estas transformaciones si no es por evolución de la tradición y adaptación teológica? Para Schopenhauer, estas discrepancias no serían meros detalles insignificantes sino evidencia crucial de la naturaleza construida del texto. ¿No ve cualquier lector crítico que los evangelios fueron compuestos para comunidades específicas con necesidades teológicas particulares? Mateo escribe para judíos, enfatizando el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, Lucas para gentiles, destacando la universalidad del mensaje, Juan para una comunidad enfrentando desafíos gnósticos, presentando a Cristo como el Logos divino. Las epístolas paulinas, escritas incluso antes que los evangelios, revelan un proceso de formación doctrinal en pleno desarrollo. ¿No es notable que Pablo apenas mencione datos biográficos sobre Jesús o cite sus enseñanzas? Su Cristo es principalmente un ser cósmico resucitado, no el maestro histórico de Galilea. ¿No sugiere esto que la teología precedió a la biografía en la formación del cristianismo primitivo? El canon del Nuevo Testamento no se estableció definitivamente hasta el siglo IV, después de considerables disputas sobre qué textos debían incluirse. ¿No es significativo que el criterio de selección fuera la conformidad con la doctrina ortodoxa emergente? Escritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María o el Evangelio de Judas fueron excluidos por contener elementos que contradecían la narrativa que se estaba consolidando. ¿No revela esto un proceso de selección ideológica más que de preservación de la verdad histórica? La aplicación de métodos histórico-críticos al Nuevo Testamento revela capas de redacción, adiciones posteriores y modificaciones teológicas. El final del Evangelio de Marcos, 16, 9-20, la historia de la mujer adúltera en Juan, 7:53 a 8:11, el versículo trinitario en 1 Juan, 5, 7-8. Todos estos son añadidos posteriores que no aparecen en los manuscritos más antiguos. ¿Cómo conciliar estas alteraciones deliberadas con la idea de un texto divinamente inspirado e inalterado? Para Schopenhauer, estos hechos confirmarían su visión de los textos religiosos como creaciones humanas que evolucionan según necesidades históricas específicas. ¿No es más coherente ver el Nuevo Testamento como una obra colectiva en constante evolución que como un registro infalible de acontecimientos históricos? La reinterpretación de mitos y la creación de nuevas narrativas. Un aspecto que habría fascinado particularmente a Schopenhauer es cómo el Nuevo Testamento reinterpreta y adapta elementos míticos anteriores. ¿No es extraordinario cómo la narrativa de Cristo incorpora elementos de tradiciones mediterráneas preexistentes? El nacimiento virginal, la muerte y resurrección de una deidad, el Dios que se sacrifica por la humanidad, estos motivos aparecen en múltiples mitologías antiguas. Las similitudes entre Jesús y figuras como Mitra, Osiris, Dionisio o el héroe solar mesopotámico no habrían escapado al agudo análisis schopenhaueriano. ¿No es revelador que el cristianismo primitivo situara el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, fecha tradicionalmente asociada con el solsticio de invierno y el nacimiento de deidades solares? ¿O que incorporara elementos de las religiones mistéricas tan populares en el mundo helenístico, como la salvación personal a través de una relación íntima con la deidad? El concepto de logos en el Evangelio de Juan muestra claramente la influencia de la filosofía griega, particularmente del estoicismo y del filósofo judío helenizado Filón de Alejandría.
¿No es esto evidencia de un proceso de sincretismo cultural más que de revelación directa? La adaptación de conceptos filosóficos griegos para expresar ideas teológicas judías muestra la naturaleza sintética y evolutiva del pensamiento cristiano primitivo. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento fueron reinterpretadas y a veces descontextualizadas para ajustarse a la narrativa de Jesús como el Cristo prometido. ¿No es significativo que los evangelistas frecuentemente citen pasajes que, en su contexto original, no tenían sentido mesiánico? La famosa profecía de la Virgen en Isaías 7:14, citada por Mateo, se refería en su contexto histórico a un evento contemporáneo al profeta, no a un nacimiento milagroso siglos después. La cristología, la comprensión teológica de quién era Jesús, evolucionó dramáticamente en las primeras décadas y siglos del cristianismo. ¿No es revelador que esta evolución sea visible dentro del propio Nuevo Testamento? Desde un Mesías judío principalmente humano en Marcos hasta el Logos divino preexistente en Juan, desde un judaísmo reformado en Mateo hasta una religión universal en las epístolas tardías. ¿No sugiere esto un proceso de elaboración teológica progresiva más que una revelación completa y consistente? Para Schopenhauer, estas transformaciones representarían precisamente lo que sucede cuando las ideas religiosas evolucionan para satisfacer necesidades psicológicas y culturales cambiantes. ¿No es más coherente ver el Nuevo Testamento como un documento que refleja las luchas, debates y adaptaciones de comunidades en busca de significado, más que como un texto con origen sobrenatural? El apocalipticismo judío, tan prevalente en la época, proporcionó el marco escatológico para la narrativa cristiana primitiva. La expectativa de un fin inminente del mundo y el establecimiento del reino de Dios colorea todos los escritos del Nuevo Testamento. ¿No es problemático que esta expectativa central, que el fin llegaría durante la vida de la primera generación de creyentes, resultara falsificada por la historia? ¿Cómo explicar esta profecía fallida excepto como un producto de su contexto histórico específico? La demonología, angelología y cosmología del Nuevo Testamento reflejan claramente las creencias de su tiempo, influenciadas por el zoroastrismo persa y desarrolladas durante el período intertestamentario. ¿No es esto evidencia de que el texto es producto de su época y cultura, no de una revelación atemporal? ¿Debemos realmente tomar literalmente un universo de 3 niveles, cielo, tierra, infierno, que contradice todo lo que sabemos sobre cosmología? La ficción funcional y el valor de los mitos. Si el Nuevo Testamento contiene elementos ficticios, ¿significa esto que carece de valor? Para Schopenhauer, la respuesta sería sorprendentemente matizada. Aunque rechazaba las pretensiones históricas literales de los textos religiosos, reconocía su potencial como vehículos para verdades más profundas. ¿No es revelador que Schopenhauer, a pesar de su crítica mordaz de la religión institucional, mantuviera una apreciación por lo que llamaba metafísica popular? Para él, la religión podía funcionar como una expresión simbólica de verdades filosóficas demasiado complejas para ser comprendidas directamente por las masas. ¿No podríamos ver entonces el Nuevo Testamento como una ficción funcional, narrativas que, aunque históricamente cuestionables, transmiten intuiciones valiosas sobre la condición humana? La distinción entre verdad histórica y verdad alegórica sería crucial en una interpretación schopenhaueriana del Nuevo Testamento. ¿Acaso las parábolas de Jesús pierden su poder moral porque son ficticias? Obviamente no, su verdad reside no en su historicidad sino en su capacidad para iluminar aspectos de la experiencia humana. ¿No podría aplicarse el mismo principio a las narrativas sobre Jesús mismo? El concepto de ilusión trascendental en Schopenhauer ofrece otra perspectiva fascinante. Algunas ilusiones, aunque reconocidas como tales, siguen ejerciendo influencia sobre nosotros. ¿No funciona así la gran literatura? Sabemos que Hamlet es ficción, pero esto no disminuye su capacidad para movernos profundamente y revelar verdades sobre la naturaleza humana. ¿No podríamos considerar los evangelios como una forma de drama existencial cuyo poder trasciende la cuestión de su literalidad histórica? La idea de que los mitos religiosos pueden contener un núcleo de verdad metafísica, aunque envuelto en alegorías y simbolismos, aparece repetidamente en los escritos de Schopenhauer. ¿No podría la historia de Cristo representar alegóricamente la negación de la voluntad de vivir, la renuncia al ego y la superación del sufrimiento a través de la compasión que tanto valoraba el filósofo? La ética del Nuevo Testamento,
particularmente su énfasis en la compasión universal, habría encontrado aprobación en Schopenhauer. A diferencia de Nietzsche, quien rechazaba la moral cristiana como expresión de resentimiento, Schopenhauer veía en el mensaje ético de Jesús un reconocimiento de la unidad fundamental de todos los seres en la voluntad. ¿No representa la compasión cristiana, despojada de su marco teológico, una intuición profunda sobre la interconexión de todo sufrimiento? Esta apreciación del valor simbólico de los mitos religiosos nos permite una postura más matizada que el simple rechazo o aceptación literal. Es posible que el Nuevo Testamento, considerado como ficción sagrada, sea más poderoso precisamente porque apela simultáneamente a nuestras capacidades racionales y a nuestras necesidades emocionales más profundas. La recepción y reinterpretación de los textos sagrados. ¿Cómo han recibido las comunidades religiosas y académicas los análisis críticos que cuestionan la historicidad literal del Nuevo Testamento? Esta recepción habría interesado enormemente a Schopenhauer, quien veía en la resistencia a la crítica racional un síntoma del poder psicológico de las creencias religiosas. La respuesta fundamentalista insiste en la inerrancia y la historicidad literal de cada palabra del texto. ¿No es esta postura, desde una perspectiva schopenhaueriana, un intento desesperado de proteger certezas psicológicamente reconfortantes contra la amenaza de la duda? La necesidad de una verdad absoluta e incuestionable refleja precisamente lo que Schopenhauer identificaría como miedo al vacío existencial. En contraste, la teología liberal y la interpretación simbólica han intentado reconciliar la crítica histórica con la fe religiosa. ¿No representa esto un compromiso más maduro con los textos, reconociendo su naturaleza humana sin abandonar su potencial significado espiritual? Teólogos como Rudolf Bultmann, con su programa de desmitologización, o Paul Tillich, con su concepto de mito quebrado, ofrecen aproximaciones que Schopenhauer podría haber encontrado intelectualmente más honestas. Las investigaciones arqueológicas e históricas contemporáneas han confirmado algunos elementos del contexto neotestamentario mientras cuestionan otros. ¿No es significativo que la arqueología bíblica, originalmente motivada por el deseo de probar la Biblia, haya llevado frecuentemente a conclusiones que complican la narrativa tradicional? La ausencia de evidencia arqueológica para eventos como el censo de Augusto descrito en Lucas o las discrepancias entre el Belén histórico y el retratado en los Evangelios serían para Schopenhauer confirmaciones de su escepticismo. La hermenéutica contemporánea ha ampliado nuestra comprensión de cómo funcionan los textos sagrados en las comunidades de fe. ¿No es fascinante que la interpretación de estos textos nunca sea un acto neutral sino siempre situado en contextos históricos, culturales y personales específicos? La idea de que el significado no reside estáticamente en el texto sino que emerge en el encuentro entre texto y lector habría resonado con la visión schopenhaueriana del mundo como representación. Los descubrimientos de manuscritos como los rollos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi han revolucionado nuestra comprensión del contexto del cristianismo primitivo. ¿No es revelador que estos textos muestren una diversidad mucho mayor de creencias y prácticas judías y cristianas de lo que la tradición posterior admitiría? La existencia de múltiples cristianismos compitiendo por legitimidad en los primeros siglos sugiere precisamente el tipo de evolución narrativa que Schopenhauer habría esperado. La crítica textual ha demostrado que el texto del Nuevo Testamento no fue transmitido inmaculadamente, sino que sufrió alteraciones, adiciones y omisiones significativas. ¿No es esto precisamente lo que esperaríamos de un texto humano sujeto a las contingencias históricas, en lugar de un documento divinamente preservado? La existencia de más de 5.800 manuscritos griegos con numerosas variantes textuales confirmaría para Schopenhauer la naturaleza construida y evolutiva del texto. ¿Qué significan estos desarrollos para la fe contemporánea? ¿Es posible una espiritualidad post-crítica que reconozca la naturaleza ficticia de ciertos elementos bíblicos sin abandonar su potencial como fuente de significado? El legado de Schopenhauer sugiere que tal enfoque no solo es posible sino potencialmente más auténtico que la adherencia dogmática a interpretaciones literales. Más allá de la dicotomía entre fe ciega y rechazo cínico. Al final de este recorrido filosófico, llegamos no a una conclusión definitiva sino a una invitación a repensar nuestra relación con los textos sagrados. Si Schopenhauer llamaría al Nuevo Testamento una obra de ficción, lo haría reconociendo que la ficción, lejos de ser una categoría despectiva, puede ser vehículo de profundas verdades existenciales.
¿no nos encontramos quizás atrapados en una falsa dicotomía? Por un lado, la aceptación acrítica de cada palabra como literalmente cierta e históricamente precisa. Por otro, el rechazo cínico de todo valor en estos textos por contener elementos míticos o legendarios. ¿No es posible una tercera vía que reconozca la naturaleza construida de las narrativas religiosas sin por ello descartar su potencial como expresiones simbólicas de la condición humana? La perspectiva schopenhaueriana nos invita a una madurez espiritual que no depende de certezas históricas absolutas. No hay algo profundamente liberador en reconocer que el poder transformador de estos textos puede residir precisamente en su naturaleza como ficciones sagradas, narrativas que, aunque no literalmente ciertas en cada detalle, abren ventanas hacia verdades existenciales que trascienden la mera facticidad histórica? Para Schopenhauer, la verdadera sabiduría comenzaba con el reconocimiento de los límites del conocimiento humano y la aceptación del sufrimiento como condición universal. ¿No podríamos encontrar en esta actitud un punto de partida para una espiritualidad que valora la honestidad intelectual tanto como la apertura existencial? El Nuevo Testamento, visto a través de este lente, puede revelarse no como un documento histórico imperfecto que debemos defender dogmáticamente, ni como una reliquia mitológica que podemos descartar con superioridad intelectual, sino como un testimonio profundamente humano de la búsqueda de significado en un mundo marcado por el sufrimiento y la transitoriedad. ¿Acaso no es esta la lección más valiosa que podríamos extraer de este ejercicio filosófico? Que la pregunta importante no es si cada elemento del Nuevo Testamento ocurrió realmente así, sino que verdades sobre nuestra condición pueden revelarse a través de estas narrativas, incluso, o quizás especialmente, si reconocemos su naturaleza parcialmente ficticia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Estás dispuesto a habitar ese espacio incómodo pero potencialmente fructífero entre la credulidad ingenua y el cinismo destructivo? ¿Puedes valorar la narrativa del Nuevo Testamento no a pesar de sino precisamente por su naturaleza como una creación humana que busca dar sentido a lo incomprensible? Porque quizás, como sugeriría Schopenhauer, la verdadera sabiduría no se encuentra ni en la aceptación dogmática ni en el rechazo absoluto, sino en la capacidad de reconocer tanto los límites como las posibilidades de nuestras construcciones de significado. En este sentido, el Nuevo Testamento como ficción sagrada podría resultar más valioso que cualquier pretensión de verdad histórica absoluta.